En la Carolina del Sur húmeda y palúdica de 1850 a 1853, tres jóvenes de familias aristocráticas de plantadores, todas a punto de matrimonios arreglados, fueron retiradas discretamente de la sociedad. Sus familias dieron excusas vagas: un ataque repentino de tisis, una estadía extendida con familiares en Savannah, la llamada a un convento en Nueva Orleans. Pero nunca llegaron cartas, nunca devolvieron cuerpos para el entierro, y sus nombres pronto se hablaron solo en susurros silenciosos y temerosos. Simplemente desaparecieron. Las autoridades locales, en deuda con las mismas familias a cuyas hijas habían desaparecido, realizaron investigaciones poco más que indagaciones corteses, cerrando cada caso con un suspiro de resignación y la etiqueta de circunstancias desafortunadas. Pero entre las tablas del suelo de la mansión Blackwood, en llamas, casi un siglo después, se desenterró una caja de hojalata quemada. No llevaba ni joyas ni escrituras de posesión, sino una serie de bocetos a carbón, un diario desesperado en imágenes que narraba una historia más oscura que cualquier fiebre o convento. Es la historia de una reforma tan psicológicamente violenta, un método de castigo tan perverso, que un hombre prefirió morir quemado antes que seguir. Esta es la historia de lo que realmente sucedió en el ingenio azucarero abandonado de Blackwood Manor, y por qué el cuerpo de Ara Vance estaba destinado a convertirse en su mayor secreto. Antes de que entremos en la oscuridad de Blackwood Manor y desenterremos la verdad que Isabella Vance enterró con su propia sangre, tengo una solicitud. Estas historias, las que se perdieron en la historia oficial y se dejaron languidecer en las sombras, merecen ser escuchadas. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque no vas a leer esto en ningún libro. Y por favor, dime en los comentarios desde dónde me escuchas esta noche. Quiero comprobar hasta dónde llegan los susurros de ese viejo genio azucarero. El amor pervertido de Ara Vance no comenzó con odio, sino con obsesión. Un amor por un apellido, por un título, por la belleza gélida de un retrato. Fue un amor que no reconoció a su propia hija como ser humano, sino como una mancha en la pintura, algo que debía ser borrado. Y el hombre designado como piedra de limpieza, un esclavo llamado Elías, deberá elegir entre su vida y el alma de la mujer que debe someter. Se le dio una orden sencilla: elimina la mancha. Pero nunca podría haber imaginado la nueva y aterradora imagen que ayudaría a dar a luz. La mansión Blackwood, en el otoño de 1852, era un retrato de la decadencia refinada. La antigua plantación de Carolina del Sur estaba siendo devorada por la misma tierra que había domesticado. El musgo español colgaba de los robles centenarios como dedos esqueléticos grises, y el aire húmedo arrastraba el olor dulce y enfermizo de la descomposición de los pantanos cercanos. Las cosechas de caña de azúcar eran cada vez más escasas. Las ganancias disminuían, pero la dueña de la casa, Isabella Vance, se negaba a dejar que la realidad perturbara la imagen inmaculada del apellido familiar. A sus 50 años, aún era una mujer impactante. Su espalda era tan recta como la ballena de su corsé, su expresión una máscara aristocrática. Había sido una belleza elogiada en su juventud por una figura tan esbelta que los poetas de Charleston la habían comparado con una rama de sauce. Ahora reinaba en su mundo en ruinas con mano de hierro. Su obsesión no era la productividad de las cosechas, sino la pureza de una sola línea de sangre. Su esposo fallecido, un hombre más gentil, había muerto 3 años atrás en un accidente repentino a caballo, y ahora Isabella tenía el control total. Ella no lo consideró una tragedia,
sino una oportunidad de cortar de una vez por todas el árbol genealógico de sus defectos, y su mirada se había fijado en su única hija, Ara. Ara Vance, de 18 años, era la decepción de su madre. Donde Isabella era aguda, angulosa, disciplinada, Ara era suave, redondeada, indulgente. Había heredado la bondad de su padre y su tendencia a engordar, un cuerpo que, en la sociedad despiadada de 1852, era un fracaso monstruoso de autodisciplina. Para su madre, el cuerpo de Ara no era una herencia genética, sino un error, una exhibición pública de su indulgencia y falta de civilización. Era una mancha en el nombre Vance, algo que la hacía indigna de matrimonio y, en opinión de Isabella, inútil. Ella tiene el apetito de un campesino ordinario, le decía Isabella a sus compañeras matronas igualmente severas, su voz una cinta de seda de desprecio. Le he dado los mejores maestros, los mejores vestidos, la mejor educación, y me lo paga envolviéndose en su gula como en un sudario. Lo que Isabella no notaba, o no quería notar, era que la única indulgencia de Ara era el arte. Se refugiaba en su carbón y en su papel, dibujando el musgo que colgaba, las caras gastadas del servicio, los juegos de luz entre los cipreses. Su arte era su refugio, un lugar sin palabras donde podía crear belleza sin ser juzgada, un mundo que su madre consideraba una distracción más hacia la perfección de su forma. El motor de Blackwood Manor funcionaba con 112 esclavos, cada uno una pieza de una máquina que se detenía. Entre ellos, 3 cuyos destinos se entrelazarían con los de Ara. El primero era Elías. A sus 32 años era un hombre imponente. Su espalda no llevaba cicatrices de látigo, sino de años de trabajo en las montañas de Virginia antes de ser vendido al sur para pagar deudas. Era reservado. Sus ojos contenían una profundidad inquietante que incomodaba a otros hombres. Isabella lo había adquirido hacía un año por una miseria, intuyendo en su fuerza bruta una utilidad. Apenas abría la boca, pero lo veía todo. Su mente un libro de contabilidad silencioso de las atrocidades de la plantación. El segundo era Marcus, un hombre de 60 años, encorvado por la edad, pero con la mente más aguda que una navaja. Marcus, inusualmente para un esclavo, era alfabetizado. Su antiguo amo lo había empleado para llevar las cuentas. Isabella lo aprovechó, nombrándolo encargado de los libros de provisiones de la plantación, sin sospechar jamás que un hombre, al que consideraba de su propiedad, podía leer en las columnas de pienso y grano la crónica de su propio engaño. La tercera era una niña de 14 años llamada Leah, que trabajaba en la casa principal. De mente aguda y casi invisible para la familia blanca, se deslizaba por los pasillos como un fantasma, observando y escuchando todo. Su conocimiento de los secretos de la casa era una moneda que solo compartía con aquellos en quien confiaba. En el punto más lejano del terreno, medio devorado por raíces de manglares y enredaderas, se erguía el viejo ingenio azucarero. Hecho de piedra maciza y madera de ciprés, había sido abandonado una década atrás, cuando una explosión de caldera acabó con 5 hombres y la nueva refinería a vapor resultó más viable. Era un desastre, sus enormes engranajes de molienda oxidados en silencio, su interior siempre húmedo y oscuro. Se encontraba aislado de la casa principal por un peligroso tramo de marisma, su forma oculta a la vista desde los jardines de Isabella. Era un lugar fantasma, un lugar de malos recuerdos,
el lugar ideal para un proyecto secreto que necesitaba aislamiento. El plan de Isabella, una idea horrible, se gestó tras la visita de una vecina, la señora Dubois, que presumía de la disciplina de su propia hija rebelde. «La disciplina, mi niña», había murmurado ella sobre el té, «es el cincel del escultor. Desbasta la piedra para descubrir la forma divina interior». El trabajo y la dieta rigurosa pueden enmendar cualquier falta de espíritu o de carne. Isabella escuchó, y una emoción fría y monstruosa floreció dentro de ella. Tenía el defecto, tenía el emplazamiento y tenía la solución. Un hombre de piedra para el cincel. La reforma de Ara estaba por iniciarse y el ingenio azucarero sería su catedral de dolor. La estructura social de la costa de Carolina del Sur se edificaba sobre pactos silenciosos. Las familias mostraban un rostro combinado de piedad, riqueza y control absoluto. Pero, tras los muros de sus palacios resolvían con discreción despiadada sus vergüenzas privadas. Todo el mundo conocía la borrachera de un marido, la adicción al láudano de una esposa o las deudas de juego de un hijo, pero mencionarlo era un pecado mortal. Era una conspiración de silencio cortés, activamente impuesta por el ostracismo social. Criticar las formas de criar una hija de una vecina era abrir la puerta a que se juzgaran las propias. Isabella Vance era una maestra en este arte. Sabía cuánta crueldad se podía infligir en nombre de la preocupación maternal antes de que la gente se diera cuenta. Sabía que médicos diagnosticarían una afección nerviosa sin examinar, que clérigos predicarían sermones sobre las virtudes de la obediencia filial y que familias estaban lo suficientemente desesperadas como para adoptar sus métodos. El 12 de octubre de 1852 reunió a Elias, Marcus y Leah en la gran sala de estar. El contraste era chocante. Las 3 esclavas de pie sobre una alfombra persa importada, sus harapos una negación de las sedas ricas y la caoba pulida de la habitación. «Tengo algo que hacer», dijo Isabella, su voz tan fría como una piedra de río. «Mi hija se ha vuelto indolente física y espiritualmente. Su salud se deteriora por lo delicado de su constitución. Estoy montando un programa de rehabilitación para ella en el viejo ingenio azucarero». Las palabras de Isabella quedaron suspendidas en el aire, cada una de ellas cuidadosamente calculada para disfrazar la maldad de su propósito. «Elias», dijo, sus ojos fijos en el hombre corpulento, «vigilará sus trabajos corporales, trabajará de sol a sol, prometerás nunca fallarme. Marcus, tú te encargarás de sus raciones, una dieta exacta que yo te proporcionaré. Se la darás una vez al día, ni más ni menos. Leah, la acompañarás al molino y de vuelta todos los días. Me harás prometer que no hablarás con nadie en el camino. Todos me reportaréis directamente su progreso, y no diréis esto a nadie». Se detuvo, dejando que la amenaza se hundiera en la silenciosa habitación. «Cualquier violación de estas instrucciones será considerada un acto de desobediencia grave. Espero que comprendáis las repercusiones de tal acción». Las palabras eran claras. El látigo, la subasta en Charleston, la muerte en las plantaciones de azúcar del sur profundo. Pero había algo más que amenaza en la mirada de Isabella, algo casi científico, expectante. No solo estaba castigando a su hija, la estaba experimentando. Ara no fue informada del trato. A la mañana siguiente, Leah estaba en su puerta, su rostro una máscara estoica. Llevó a Ara fuera de la casa principal por el camino y en la oscuridad sofocante del ingenio azucarero abandonado, donde Elías estaba esperando.
El primer día en el ingenio transcurrió con una exactitud de pesadilla preordenada. Isabela había planeado cada paso de la humillación de su hija. Elías, con sus órdenes estrictas, sintió el frío de su imposible cargo. Él era una herramienta, y una herramienta no cuestiona a su amo. Las tareas que le encomendó a Ara no eran para algo productivo, sino para agotarlas sistemáticamente. Su primer trabajo fue hacer girar la gran piedra de moler manual cubierta de óxido que una vez sirvió para afilar herramientas. Apenas pudo moverla con todo su peso y fuerza combinados. Cada giro enviaba un estremecimiento discordante a través de sus brazos y espalda. Tras una hora, sus manos estaban rojas y ampolladas. Luego le mandó llenar cubos de arena de un extremo a otro del inmenso molino, para llenar las antiguas pilas de madera en que antes se guardaba la melaza. Los cubos eran pesados, la arena mojada se deslizaba bajo sus pies y la caminata a través del suelo rocoso parecía una milla. Cada labor estaba calculada para agotar al máximo el cuerpo para generar un resultado tan inútil que rayaba en lo absurdo. El único ruido era el crujido de la piedra oxidada, las bocanadas de Ara y el goteo de agua desde el techo alto y negro, cada gota un latido agonizante del tiempo. En aquellos primeros días, el alma de Ara parecía replegarse sobre sí misma. Trabajaba en shock silencioso. No gritó, no rogó, no protestó. Su rostro, siempre tan expresivo, se volvió pálido, en blanco. La niña que había sido, la artista, la soñadora, había escapado de su cuerpo, dejando atrás solo una máquina de carne y hueso para recibir el castigo. Elías la miraba, su propio silencio un peso. Él era su protector, su ejecutor, pero algo en sus ojos vacíos le recordó su propia lucha, la última defensa del espíritu contra la tortura. Él desempeñaba sus obligaciones con una eficiencia que complacería a Isabela, elevando la voz cuando sabía que el capataz estaba cerca, pero su corazón era un témpano de hielo en su pecho. Al mediodía, Marcus traía la ración del día, un pequeño cuenco de gachas finas y acuosas y una taza de agua. Lo ponía en un bloque de piedra, sin mirar a Ara, y se iba. La ración era tan pequeña que apenas alcanzaba para alimentar a un niño, mucho menos a una mujer que trabajaba extenuantemente. Era una hambruna calculada para consumirla por dentro. El hambre era una presencia constante, una punzada en el estómago y en la mente, que hacía que el trabajo físico fuera aún más agotador. Isabela la visitaba todas las tardes, irrumpiendo en el molino húmedo como una reina que visita una prisión, su vestido de seda un punto de color irritante en medio de la suciedad y el óxido. Portaba un pequeño libro de contabilidad encuadernado en cuero y una cinta métrica, midiendo a su hija con el ojo frío de un ganadero. Tomaba las medidas de los brazos, la cintura y el cuello de Ara, anotando los números con una satisfacción sombría. Día 4, anotó con su caligrafía pulcra. El sujeto se muestra cansado, pero sumiso. El dolor muscular está ahí, como era de esperar. Se observa disminución de la hinchazón en la cara. El apetito está suprimido. El régimen está actuando como se esperaba. Nunca le hablaba a Ara en estas revisiones, solo a Elías, sus preguntas penetrantes, clínicas. ¿Se ha quejado de debilidad? ¿Alguna vez ha tratado de tomarse un descanso fuera de tiempo? ¿Ha dicho algo? Elías respondía seco. No, señora. Ella trabaja. Está callada. Era la actuación que ella necesitaba,
una reafirmación de su control total. Pero lo que Isabela no veía era el entendimiento silencioso entre Elías y Ahara cuando ella se giraba. Un reconocimiento mutuo de la locura monstruosa de su situación. Un destello de humanidad compartida en la oscuridad sofocante. Lo que Isabela no anotó en su libro de cuentas clínicas fue la razón real de su experimento. No era solo Ahara. Su proyecto era una prueba de concepto. En las semanas que siguieron, otras damas de las plantaciones comenzaron a llegar a Blackwood Manor con el pretexto de visitas sociales. Estaba la señora Dubois, cuya hija se decía que estaba enamorada de un tutor sin dinero. Estaba la señora Alustin, cuya hija había desafiado públicamente la moralidad de tener otro ser humano en propiedad. Estas mujeres, prisioneras de sus propias jaulas doradas, consideraban los espíritus de sus hijas como rebeliones que debían sofocar. Isabela, con aires de científica, las conducía en una expedición que invariablemente culminaba al borde de la marisma, desde donde podían espiar el ingenio azucarero entre el follaje exuberante. «Ya verán», decía Isabela, gesticulando hacia el edificio de piedra sombrío. «La voluntad es un músculo. Si es demasiado fuerte, hay que romperlo. Si está muy flojo, hay que robustecerlo. Allí el cuerpo le muestra al alma el costo de la indulgencia. 3 semanas de este régimen y ya la insolencia está siendo despojada de su propia carne». Las invitadas estaban encantadas. Anotaron, preguntaron por la dieta, por cuánto tiempo trabajaban, cómo los supervisaban. Lo consideraron no un monstruo, sino una pionera de la ciencia del control doméstico. En un mes, el experimento se estaba copiando por todo el condado. En la plantación Dubois se vació un granero lejano de curado de tabaco. En la granja Alustin, un viejo desmotador de algodón aislado fue restaurado en una nueva y aterradora función. Marcus, quien a veces iba con el carretero de la plantación a entregar provisiones, comenzó a darse cuenta. Observó graneros que de repente estaban prohibidos y oyó murmullos de otros esclavos sobre las extrañas nuevas enfermedades que afligían a las hijas de sus amos. Las chicas, antes tan vivas y presentes, ahora estaban encerradas y sus ausencias se justificaban con la misma excusa de siempre. «Hay otras», le dijo Marcus a Elias una noche en sus aposentos, la voz un susurro bajo y oscuro. Leah escucha la conversación en la casa grande. La señora Vance les está aconsejando, les está mostrando su manera. Elías sintió que el miedo helado se extendía por su interior. No era un acto aislado de crueldad familiar, era un patrón, una red, una silenciosa y traicionera plaga de reforma que se propagaba de una plantación a otra, todo orquestado por la gélida mente de Isabella Vance. No era un simple peón en una tragedia familiar, era una pieza en una máquina mucho mayor y más monstruosa, y la mujer que debía someter era solo el primer espécimen de prueba. Pero en el interior del ingenio azucarero se estaba produciendo una reacción química inesperada. El plan para aislar y destruir a Ahara estaba creando sin querer un lazo fuera de la mirada de su madre. Por primera vez en su vida, Ahara se sintió libre en el molino. Aquí no era decepción, era solo un cuerpo, una superviviente. Las tareas interminables e inútiles se transformaron en una especie de mantra que ahogó los años de reproche de su madre. Y luego estaba Elias. Él era su captor, pero no la trataba como a una prisionera. Nunca le habló en el tono cruel y burlón del capataz. Le habló con un respeto tranquilo y formal, que significó más para ella que cualquier consuelo.
Cuando la roca amenazaba con deslizarse de sus manos, él se movía para asegurarla sin decir una palabra. Cuando sus manos sangraban, le dejaba un pedazo de tela limpia para que lo encontrara. Estos actos silenciosos de bondad eran como agua en el desierto, y poco a poco estaban reviviendo su espíritu. Ella empezó a mirarlo no como una extensión de su madre, sino como un hombre atrapado en el mismo sistema imposible, un hombre cuya libertad estaba mucho más lejos que la suya. La primera vez que ella le habló de verdad, más allá de gruñidos pidiendo agua, fue a las 5 semanas de su cautiverio. Estaba acurrucada en el pequeño descanso del mediodía, intentando calentarme con el aire húmedo. Elias estaba limpiando una pieza oxidada de equipo, sus manos fuertes sorprendentemente hábiles. «¿Por qué no me odias?», dijo con la voz ronca por falta de uso. Elias no interrumpió su labor y no la miró. El contacto visual directo era un lujo que no podía permitirse. «El odio es fuego, señorita Ara», dijo, su voz baja y firme. «Quema a quien lo porta». «Pero deberías», repitió ella, con un tono de desesperación en su voz. «Soy del mundo que te trajo aquí. He comido lo que cultivaste. He dormido en lo que construiste. Mi comodidad se edificó sobre tu dolor. Deberías odiarme». Finalmente se detuvo, sus manos sobre el engranaje de hierro. Las palabras salieron, como si estuviera pisando un campo de minas. «El mundo es como es», dijo. «Mis sentimientos no lo harán. La supervivencia es lo único que importa». Su sencilla y sincera afirmación rompió el muro que había levantado en torno a sí misma. Empezó a considerar su cautiverio de otra manera. Era una jaula, sí, pero dorada. La suya de hierro. Lentamente, sus charlas aumentaron. Murmuraban mientras la piedra de Moller giraba, o cuando Leah se retrasaba en recogerla por la noche. Ara descubrió que Elias tenía una esposa y una hija a las que había sido vendido y que soñaba con las montañas, con la honestidad de la piedra bajo sus manos. Por otro lado, Elias se enteró de la vida de Ara en la mansión, dándose cuenta de que era su propia prisión. Ella le narró las horas de clases interminables, los pesajes públicos, las críticas despiadadas a su arte, a sus palabras, a su ser. «Ella quiere borrarme», susurró a Ara una tarde, su voz temblando. «Ella no ama a su hija, ama a la que imagina. Creo que espera que este lugar me mate. Entonces podrá llorar la muerte de su delicada y pequeña hija, la que siempre deseó». Un escalofrío recorrió la espalda de Elias. Ya lo sospechaba. Las visitas de Isabela eran cada vez más raras, y cuando llegaba, sus ojos mostraban una decepción. Ara se estaba adelgazando. Su cuerpo se estaba afinando por el trabajo, pero no se estaba quebrando. Se estaba haciendo más fuerte. Su espíritu, alimentado por las pequeñas amabilidades y la humanidad del molino, no se estaba apagando. Se estaba poniendo tan duro como el acero en una fragua. Las entradas del diario de Isabela de ese tiempo confirmaron las sospechas de Elias. El tono pasó de la mirada clínica a una furia helada. 5 de noviembre de 1852, anotó. La metamorfosis corporal del individuo es desesperadamente lenta. Su cuerpo se niega a su propia perfección. Pero más alarmante es un nuevo fuego que observo en sus ojos, uno que antes no tenía. El método necesita ser adaptado. Las raciones se cortarán a la mitad. El trabajo durará 2 horas. Lo que Isabela no sabía era que Marcus, arriesgándose, había estado suplementando la dieta de Ara. Ocultaba un pedazo de pan de maíz o carne de cerdo salada en los sacos de grano que llevaba al molino.
una forma silenciosa de rebelión contra la señora que pensaba que lo controlaba todo. Lo hacía porque Nahara veía el fantasma de su propia hija, vendida años atrás. Conocía la mirada de hambre en los ojos y no dejaría que otro niño fuera devorado por la crueldad de Blackwood Manor. Pero algo más estaba cambiando en el molino, algo que los envolvió en un secreto mucho más peligroso. Un día, mientras desplazaba una pila de viejos tallos podridos de caña de azúcar, Ara tropezó con una piedra suelta en la tierra. Su curiosidad se encendió. La abrió con una palanca. Debajo, una pequeña oquedad oscura. En la oscuridad bajo la piedra del suelo, había un pequeño bulto envuelto en tela encerada. Las manos de Ara temblaron mientras lo desataba. No era oro ni joyas. Era una carpeta de bocetos al carbón sobre papel amarillento, como los suyos. Pero no eran paisajes. Eran retratos, rostros grabados con tristeza y desesperación. Y entonces reconoció la firma bajo un dibujo. Tía Adeline. Adeline era la hermana menor de su madre, una mujer de la que apenas se susurraba. La historia familiar era que la habían mandado a un sanatorio en Europa por una enfermedad nerviosa 20 años atrás y había fallecido. Pero estos dibujos decían otra cosa. Estaban fechadas el año en que se fue. Un grabado mostraba el interior del propio ingenio azucarero, los engranajes gigantescos como instrumentos de tortura. Otro era un autorretrato de una joven sorprendentemente parecida a ella, con los ojos abiertos por el horror. El dibujo final era de Isabella, pero era una caricatura monstruosa, su rostro distorsionado en una sonrisa cruel. Ara sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Su tía nunca había salido de Europa. Había sido la primera rata de laboratorio del atroz tratamiento de Isabella, aquí en este mismo molino. Su muerte no fue una tragedia, fue una eliminación. Le enseñó los dibujos a Elías esa noche. La luz se desvanecía, apenas iluminando las horribles imágenes. Él miró del rostro torturado en la pintura al de Ara y entendió. No era la primera vez que Isabella intentaba moldear a alguien de su familia a su imagen y semejanza. Adeline había sido el modelo. «Mi madre ha hecho esto antes», susurró Ara, su voz ahogada por el horror y la vergüenza. «Ella estuvo aquí, mi tía estuvo aquí, y nunca se fue». El descubrimiento lo transformó. Su causa compartida ya no era solo supervivencia, era justicia para el fantasma que perseguía el molino. También selló su relación, convirtiéndolos en compañeros de armas en una peligrosa conspiración. Ahora eran portadores de un secreto capaz de destruir a Isabella, un secreto por el que ya había matado una vez. Este saber colgaba entre ellos, una verdad aterradora e íntima. Fue en los días que siguieron a este descubrimiento que el cuerpo de Ara, agotado por las raciones escasas y el trabajo extenuante, finalmente la traicionó. Se derrumbó, febril. Era demasiado débil para caminar, su respiración demasiado superficial. Elías sabía que si le decía a Isabella que estaba enfermo, no se llamaría a un médico. Parecía el final perfecto para el experimento. Se le ordenaría que la dejara morir. Elías se decidió. Una decisión que marcaría su destino, para bien o para mal. No podía dejarlo morir. Esa noche, en lugar de dejar que Leah volviera a casa, envió de vuelta a la chica con el mensaje de que Ara estaba castigada con trabajo nocturno por rebeldía. Una mentira que le regalaría una noche. Cargó el cuerpo ardiente de Ara al claro subterráneo bajo el suelo, la tumba secreta de Adeline, y la acomodó lo mejor que pudo.
Durante 3 días vivió una doble vida. Por el día hacía ruidos inútiles en torno al molino, simulando el tratamiento en curso para quien lo observara de lejos. Por la noche lo cuidaba, aplicando sus conocimientos de remedios herbales que aprendió cuando era joven y preparaba tés de corteza de sauce para la fiebre. Le traía agua, dándole de cucharaditas en sus labios rajados. Compartía con ella sus escasas raciones, comida que ahora Marcus arriesgaba su vida para contrabandearles. Ara murmuraba retazos de su vida, su anhelo de ver el mar, su fascinación por los colores del crepúsculo. Él escuchó y por primera vez la observó no como la señorita Ara, la hija del amo, sino como una mujer cuyo espíritu resplandecía incluso en el lugar más oscuro. Mientras Elias trataba de mantenerla con vida, Marcus estaba haciendo un descubrimiento aterrador propio. Isabella, paranoica por la falta de progreso, había exigido informes más frecuentes y detallados sobre los gastos de la plantación, convencida de que alguien estaba robando comida. Esto le proporcionó a Marcus una mirada sin precedentes en los libros de contabilidad financieros privados de Isabella. Lo que descubrió fue un patrón de fraude que abarcaba 3 años, hasta el mes en que murió su esposo en un accidente. Isabella era una pésima administradora de plantaciones, pero era una criminal cuidadosa. Había estado vendiendo en secreto pequeñas parcelas alejadas de la propiedad a un especulador de tierras de Charleston, falsificando la firma de su difunto esposo en las escrituras. Estaba desangrando la mansión Blackwood, canalizando fondos a una cuenta bancaria privada en Nueva Orleans bajo un nombre falso. El fracaso de las cosechas no fue casualidad. Estaba arruinando a propósito la siembra. No estaba salvando su patrimonio. Lo estaba vendiendo, a punto de desaparecer, dejando atrás una propiedad en quiebra y, sospechaba Marcus, sin familiares inconvenientes que pudieran estorbar en su huida. El trato de Ara no era solo crueldad, era eliminar un cabo suelto antes de que desapareciera para siempre. Adeline, y ahora Ara, eran cosas que debía eliminar. Al 4.º día, la fiebre bajó. Ara se despertó débil y cubierta de sudor, pero consciente. Estaba tumbada en la oscuridad, con Elías observándola. Vio el cansancio en su expresión, la preocupación en sus ojos, y supo cuánto había arriesgado por ella. Se había jugado la vida no por una chica, sino por ella. Y entonces la última barrera entre ellos se rompió. Amo y esclavo, blancos y negros, toda la cruel arquitectura de su mundo se desvaneció, dejando solo a 2 seres humanos desesperados. «Me salvaste», susurró ella, su voz apenas audible. Él asintió, sus ojos diciendo más de lo que las palabras jamás podrían. Marcus llegó poco después, con el rostro sombrío. Les reveló lo que había encontrado en los libros de contabilidad, el fraude, el dinero robado, el plan de huida. «Ella no es solo un monstruo», dijo Marcus, su voz pesada. «Es un animal acorralado, y los animales acorralados son los más peligrosos. No te dejará vivir, Ara, no ahora». Ahora tenían 2 horribles secretos: el asesinato de Adeline y la ruina de la finca. Tenían la verdad, pero la verdad era un arma que podía matarlos a todos. Necesitaban un plan, una manera de contraatacar antes de que Isabella decidiera que el experimento había terminado, y era hora de destruir la evidencia para siempre. La desesperación es la madre de un plan audaz. Se estaba formando una tormenta monstruosa en el Atlántico, y se esperaba que llegara a tierra en una semana.
El desorden de la tormenta sería su coartada. Marcus describió la forma en que se había diseñado el estudio privado de Isabella, en donde almacenaba las escrituras falsificadas de tierras y los estados de cuenta bancarios de Nueva Orleans. Los originales eran la única evidencia capaz de incriminarla. Los guarda en una caja fuerte cerrada a llave detrás de un retrato de su padre, aclaró Marcus. La he visto abrirla. La llave está en una cadena que lleva al cuello siempre. El plan era traicionero, con 1000 puntos de falla. En medio de la tormenta, mientras la gente de la plantación estaría ocupada cerrando la casa y los campos, Leah provocaría una distracción. Un incendio en las cocinas, lo suficientemente pequeño como para causar pánico, pero no como para quemar la casa. En el caos, Elías y Ara se colarían en el estudio, robarían la llave de Isabella y recuperarían los documentos. Con la evidencia y el dinero que quedaba de su escondite personal, escaparían no al norte, a la nada, sino al este, a la costa, donde Marcus conocía a un capitán de pesca que por un precio los llevaría a las comunidades negras libres del Caribe. Era una oportunidad, pequeña, pero era la única que tenían. Los días antes de la tormenta fueron una tortura de anticipación. Ara, aún débil, pero ahora con una nueva voluntad de vivir, tuvo que regresar a la farsa de su reforma. Hizo lo que tenía que hacer en el molino, sus movimientos lentos pero intencionales, actuando como un hombre quebrado y obediente. Elías la miraba, siempre tan callado, su secreto un cable expuesto entre ellos. Isabella, al observarlo tan vulnerable, se complació. Pensó que la fiebre finalmente se había roto, que el tratamiento finalmente estaba funcionando. Sus visitas eran inspecciones fanfarronas. «Mira, hija», dijo una tarde, no a Ara, sino a las paredes húmedas del molino. «El cuerpo es solo barro. Una mano firme lo puede modelar a su voluntad. Estás volviendo a estar preciosa». Ara soportó la vergüenza, sus ojos fijos en el suelo, su mente girando con la tormenta que se acercaba. El cielo se oscureció, el viento se intensificó, sacudiendo el musgo español. El aire se espesó, cargado de una amenaza latente. Cada viento era una cuenta regresiva. Aquella noche, mientras Leah acompañaba a Ara de regreso a casa, deslizó algo pequeño y pesado en su mano, una llave de hierro. «Para el sótano de la tormenta», susurró Leah. «El amo Marcus dice que podrías necesitarla». La tormenta se abalanzó con la furia de un dios vengativo. La lluvia golpeaba las ventanas de Blackwood Manor en hojas ciegas, y el viento aullaba como un coro de almas perdidas. El río ya comenzaba a hincharse y amenazaba con inundar las tierras bajas. En la mansión, todo era un caos. Los criados corrieron a cerrar postigos y a poner cubos bajo goteras. Era la cobertura perfecta, tal como lo había planeado. Un grito vino desde la cocina. El olor a humo amargo invadió los corredores. Leah había hecho su parte, causando un pequeño incendio de grasa que generaría el máximo pánico con el mínimo riesgo real. Isabella, enojada por la ineptitud de su gente, bajó al desastre para dirigir la respuesta. Era su momento. Elías, que se había colado en la casa durante la tormenta, se topó con Ara en el pasillo oscuro. Juntos se deslizaron como fantasmas hacia el estudio de Isabella. La casa crujía a su alrededor, cada crujido de las tablas del suelo ahogado por el viento furioso. Llegaron a la puerta del estudio. Marcus sacó una llave duplicada que había hecho y se deslizaron dentro.
La habitación era el templo de Isabela, retratos de sus antepasados intachables observándolos con desaprobación gélida. El retrato del padre de Isabela colgaba sobre la chimenea, y detrás de él conocían su única oportunidad de libertad. Podían oír la voz de Isabela en el pasillo, aguda y dominante, dando órdenes a los criados. Se acercaba. «Necesitamos la llave», susurró Ara, su corazón latiendo con fuerza en sus costillas. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. Isabela estaba allí, con un candelabro encendido en la mano, su expresión de sorpresa endureciéndose en furia asesina. Detrás de ella venía el capataz de la plantación, un hombre cruel llamado Finch, con la mano ya sobre la pistola del cinturón. Los habían descubierto. Debería haberlo sabido, susurró Isabela, su voz apenas audible por encima del trueno. Debería haber sabido que una debilidad como la tuya era contagiosa. Lo has corrompido. Se acercó a Ara, sus ojos ardiendo. ¿En serio pensaste que podías enfrentarme en mi propia casa? ¿Creíste que no notaría esta lamentable pequeña rebelión por lo que es? Ara se mantuvo firme, y por primera vez en su vida sostuvo la mirada de su madre. «Sé lo de la tía Adeline», dijo, su voz temblando pero firme. «Encontré sus dibujos. Sé que la mataste». La máscara de compostura de Isabela se agrietó por un instante. Un destello de sorpresa real, de miedo, cruzó sus rasgos antes de ser sustituido por una rabia aún más gélida. «Tu tía fue un error genético», escupió Isabela, las palabras goteando veneno. «Era débil, sentimental, imperfecta. Hice lo que tuve que hacer para preservar la limpieza de nuestra línea, tal como estoy haciendo contigo». Se volvió hacia el capataz. «Finch lleva al esclavo a la ahumadera. Se le va a poner de ejemplo. Luego encierra a mi hija en el sótano. Cuando la tormenta amaine, finalizaremos su tratamiento de forma permanente». Finch se adelantó, con una sonrisa cruel en su rostro, pero Elías se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Tomó un atizador de hierro de la chimenea y se interpuso entre Ara y los dos. «No la toques», dijo, su voz un gruñido bajo que era más amenazante que un grito. La pelea fue una imagen de odio y desesperación a la luz de la vela. Pero antes de que Finch pudiera desenfundar su arma, la puerta principal del estudio se abrió de nuevo. Era Marcus, empapado hasta los huesos, abrazando los libros de contabilidad de la plantación. «Se terminó, Isabela», dijo, su voz tranquila pero firme. «Todo ha terminado». Isabela dejó escapar una risa aguda y quebradiza. «¿Crees que tus dibujos en ese libro significan algo, viejo? Eres una posesión, tu voz no importa». «Mis palabras lo son», asintió Marcus, sus ojos fijos en Isabela. «Pero, ¿qué pasa con las palabras del señor Abernathy, el comerciante de algodón de Boston? Él vino hace 2 semanas. Le descubrí un hombre muy recto y abolicionista clandestino. Me tomé la libertad de proporcionarle un informe completo de tus ventas ilegales de tierras, falsificaciones y la sospechosa desaparición de tu hermana hace 20 años. Incluso le hablé de tus técnicas de transformación física. Un farol desesperado, un tiro a ciegas». Marcus había hablado con Abernathy, pero solo de precios de cosechas. No sabía si el hombre era abolicionista, pero lanzó la mentira con la certeza de un hombre que no tiene nada que perder. Vio la incertidumbre parpadear en los ojos de Isabela. Trató con Abernathy. Le conocía como un hombre devoto y censorio.
¿Podría ser verdad? Este viejo esclavo la había superado. «Mientes», susurró ella, pero la certeza se había ido de su voz. Finch, el capataz, vaciló. Él era fiel al oro de Isabella, no a su causa. Si iba a ser descubierta por fraude y asesinato por un rico mercader del norte, no iba a participar. Su vacilación fue toda la invitación que necesitaban. En ese momento la tormenta arremetió con su mayor furia hasta el momento. Una ráfaga de viento rompió la ventana del estudio, lanzando un remolino de viento y lluvia dentro de la habitación. El candelabro en la mano de Isabella fue arrebatado, dejando caer sobre una pila de cortinas secas. Las llamas surgieron con aterradora rapidez, lamiendo el damasco y prendiéndose en la madera seca del revestimiento. El fuego se propagó con una velocidad inhumana, devorando el corazón seco de la mansión. El humo invadió la habitación, denso y negro. Finch, viendo que todo se descontrolaba, tomó una decisión. Se dio vuelta y escapó, dejando a Isabella atrás. Elias tomó el brazo de Ara. «Debemos irnos». La arrastró hasta la ventana rota, su única salida. Isabella, sin embargo, estaba congelada, sus ojos abiertos por el horror, no por el fuego, sino por el retrato de su padre que ahora ardía. Todo lo que era, todo lo que había logrado, todo su mundo ideal se estaba quemando ante sus ojos. «Mi casa», gritó, un sonido de agonía. «Mi herencia». Elias y Ara se arrastraron por la ventana rota, cayendo en el césped de abajo. No miraron hacia atrás. Corrieron juntos hacia la noche rugiente de la tormenta, con las llamas rugiendo tras ellos, tragándose a Blackwood Manor. Se refugiaron en el viejo ingenio azucarero. Las paredes de piedra apenas proporcionaban refugio contra la tormenta. Se acurrucaron en la oscuridad, escuchando el viento y el rugido crepitante del fuego. La adrenalina se desvaneció, dejando tras de sí un agotamiento tembloroso. Habían sobrevivido. En el aire frío y húmedo del molino, el lugar de su cautiverio, Ara se sintió libre como nunca antes. El fuego había consumido su pasado, había quemado su prisión y a su torturadora, pero a medida que la verdad de su situación se hundía, otra pregunta se elevó. Eran fugitivos. Isabella se había ido, pero el sistema que la había engendrado aún permanecía. ¿Qué haría cuando la tormenta amainara? Casados como esclavos fugitivos y una hija cómplice. Al amanecer la tormenta se retiró, su furia agotada. El viento se atenuó a un susurro lastimero, y una luz tenue y acuosa se filtró a través de las rendijas en las paredes del molino. Se miraron, sus caras manchadas de hollín, sus ropas hechas jirones. No tenían nada más que sus vidas y el horror de lo que habían soportado. ¿Era suficiente? No estaban seguros de si el farol de Marcus había funcionado o si solo había sido un último desafío antes del final.